Bienvenidos a la sesión número 7 de Derecho Administrativo 2. El día de hoy vamos a hablar ya de los últimos temas que corresponden, sobre todo en unos temas de materia en desarrollo social, que estos implican sobre todo una de las aspiraciones constitucionales, pero sobre todo un anhelo social que ha tenido todo nuestro país. Para eso vamos a hablar sobre el derecho a la protección de la salud. Independientemente, sabemos en el tema histórico cómo toda la sociedad ha ido evolucionando desde la era primitiva hasta la actualidad, con todos los avances en materia de salud, sobre todo de cada uno de los avances que van teniendo es encontrar vacunas, en tratamientos médicos especializados para las diferentes áreas del cuerpo, pero sobre todo la protección en materia del cuidado de los ciudadanos de un Estado. Eso es lo que repercute sobre todo porque hemos tenido en el mundo muchas pandemias, como la que vivimos actualmente hoy. Dentro de ellas pudimos tener en Europa la peste negra, se ha tenido en América la viruela negra, así como un sinfín de diferentes situaciones que se han suscitado en nuestro mundo y que esa evolución ha diseñado también grandes avances médicos. En el caso mexicano, en el siglo XX, se caracterizó por abundancia de acciones de salud y modernización de establecimientos y la fundación de importantes instituciones médicas oficiales y privadas, lo que establece la propia Constitución que uno de los preceptos que se tiene que cuidar, sobre todo todos los habitantes, es en el tema de la salud. Y el Estado tiene que garantizar este servicio. No significa completamente que el Estado lo tenga que proporcionar, sino que debe dar las facilidades para que se puedan los propios ciudadanos puedan acercarse o tener acceso a este tipo de servicios. En este caso, tanto en los públicos como en los privados. En esa parte, el Estado está garantizando la atención médica. Es decir, está buscando las opciones para que los ciudadanos puedan tener el acceso libre a este tipo de servicios. Esto como un tema muy importante en la Constitución de 1917, en su artículo 73, confía a los poderes federales la salubridad general de la República y previene la creación de dependencias como el Departamento de la Salubridad y hoy Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General. En la palabra de salud, que viene del griego salus iutis, que significa estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Es decir, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo ausencia de enfermedades. Eso también como un crecimiento del concepto, porque aquí ya estamos hablando de todo tipo de enfermedades, tanto las que tienen en el cuerpo físico, interno, pero también en la salud mental, que en la actualidad también es una de las enfermedades que más se ha incrementado. Base constitucional. El artículo cuarto de la Constitución establece, así como el artículo 73, fracción decimocuarta, que a la letra dice, el artículo cuarto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación, las entidades en materia de salubridad general conforme a lo que disponga la ley. Eso significa que la federación también cede a los estados el ejercicio de la administración de los recursos en materia de salud en una actividad correlacional y a los municipios más adelante en el mismo artículo establece únicamente los trabajos de prevención o cuando se realice algún tipo de convenio. El artículo 73, el Congreso tiene la facultad para dictar las leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad general en la República Mexicana. Ese mismo artículo establece el establecimiento del Consejo de Salubridad General, que esto es el Consejo de Salud. ¿Ese cuál se encarga? Se encarga todos los temas importantes que vayan aconteciendo, como en el caso que actualmente estamos viviendo, que este consejo sesiona y lo preside el presidente de la República. Lo mismo sucede en los estados y en los municipios que lo encabezan los titulares y los ejecutivos. En caso de las epidemias de carácter grave o peligro de evasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para reservar. ¿Qué sucede? Cuando hay una situación como la que estamos viviendo, sesiona el Consejo de Salubridad para establecer los lineamientos o las características que han de dictar los parámetros
como en el caso de la actualidad, que se establecen las semaforizaciones, pero también lo que se tiene que hacer de prevención. Hay muchos artículos muy buenos y sobre todo mucha experiencia en materia de las pandemias, que México tiene muchos avances en ese tema. La autoridad sanitaria será ejecutiva, es decir, estarán haciendo las disposiciones por parte de esta autoridad administrativa y las medidas que disponga el Consejo entran en vigor y sobre todo van delineando lo que se va a estar atendiendo. La ley reglamentaria de este artículo constitucional es la Ley General en materia de salud. En el artículo segundo, el derecho de protección de la salud tiene los siguientes: bienestar físico y mental del hombre, la protección y acercamiento a los valores que coadyuven, es decir, la propagación y la difusión de cada uno de los mecanismos que mantiene en materia de salud, la extensión de actitudes solidarias, disfrute de los servicios de salud, la asistencia, el conocimiento adecuado y el desarrollo de la enseñanza y la investigación. Una vez que establecemos el concepto de salud pública, vamos a hablar qué sucede cuando alguien incumple con estas disposiciones. En el caso de inspecciones, corresponde a la Secretaría de Salud realizarlo a través de las autoridades municipales o las autoridades estatales cuando haya los acuerdos correspondientes, y las comunidades estará determinada por medio de los convenios. Las dependencias y entidades públicas coadyuvarán en la vigilancia para la mejor disposición de las actividades que se desarrollen y todo tipo de propagandas que se vayan realizando también se hagan estas verificaciones. Cuando se realiza una vigilancia sanitaria, se lleva a través de una serie de diligencias, que son visitas de verificación. Estas visitas se refieren a la fracción anterior e informes de verificación que se van pidiendo para comprobar las acciones que se están realizando. La autoridad sanitaria que detecta alguna publicidad que no reúna los requisitos que determina la propia ley, establecerá un informe detallado que se exprese el lugar y fecha y la hora. Esto es muy importante tenerlo muy claro. El medio de comunicación social que se haya verificado, el texto de la publicación y la irregularidad sanitaria. Esto en medida también de los cuidados en materia de salud de otro tipo de índoles que actualmente se están utilizando en todos los países. Las verificaciones pueden ser ordinarias y extraordinarias, pero ojo, también hay que determinar lo que tiene que ser la formalidad de esta verificación. Tiene que ser por escrito, con firma autógrafa, por autoridad sanitaria competente. Lugar y zona donde se va a realizar, el objeto de la visita, el alcance, las disposiciones legales. ¿Esto por qué? Porque recordemos que estamos ante un acto administrativo de autoridad y eso también puede ser atacada de diferentes mecanismos, como los vimos en las anteriores sesiones. Se determinará que estas autoridades tienen el libre acceso, pero siempre entendiendo cada una de las formalidades del procedimiento, y los propietarios son responsables o encargados, deben permitir el acceso o dar las facilidades. Hay que hacer un recordatorio que también hay situaciones en que cuando no se encuentra la presente, también hay una serie de actividades o partes del procedimiento que se tienen que ser muy cuidadosos. La recolección de muestras pueden tomarse en el mismo lote, se observan 2 o 3 muestras del producto, hay un resultado de análisis oficial, eso también en el tema de las farmacias, sobre todo por los químicos que se tienen que estar utilizando y que tienen que tener determinadas características. Y este mismo procedimiento también puede ser impugnado. Por medio de esta impugnación, recordemos que tenemos el recurso de revocación para que la propia autoridad sea el que observe las actividades que está realizando y pueda cambiar, modificar algún acto administrativo que haya realizado. Las infracciones son sanciones administrativas por la propia autoridad, porque dijimos que este es un propio acto de autoridad, y las sanciones administrativas pueden ser amonestaciones, multas, clausuras temporales o definitivas, parcial o total, y arresto por 36 horas. El fundamento de la sanción, la autoridad sanitaria fundamentará y motivará las resoluciones. Recuerden que estamos ante un acto administrativo de autoridad, tomando en cuenta los daños que se haya producido, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, la calidad de reincidente del infractor, el beneficio obtenido del infractor como resultado de la infracción y, respecto a las sanciones, la multicitada preceptúa. Que las infracciones no previstas también establece el propio articulado las disposiciones que se estarán dando. Los casos de reincidencia,
También que se tengan que subsanar las irregularidades, la clausura temporal o definitiva, también según la gravedad que se vaya realizando. Esa ley establece también que si se carece de la licencia sanitaria, la violación reiterada a los preceptos de la ley, las actividades que constituyen un peligro a la salud pública, la peligrosidad que se va de las propias actividades, si se venden o se suministran estupefacientes sin cumplir con los requisitos que establece la propia normatividad, o sustancias psicotrópicas sin cumplir con estos mismos requisitos, y compruebe las actividades que se realicen en el establecimiento se está violando alguna disposición. Y el caso de reincidencia por tercera ocasión. Esto establece el propio articulado una serie de sanciones para el incumplimiento de alguna de estas disposiciones. Ahora entramos en el derecho de la ecología. Este es un tema muy nuevo. Nuevo porque la propia sociedad en el tema del desarrollo urbano, de las últimas modas, de los últimos 20 años, sobre todo el cambio de mentalidad en tema ambiental, ese tipo de derecho empieza a surgir como una propia necesidad de la población en el tema también de crecimiento, como vimos en el tema de la demografía y el crecimiento poblacional. Las estrategias conceptúan determinados temas como la creación de áreas naturales protegidas, la implementación de alternativas de ecodesarrollo, orientación de entornos de desarrollo sustentable y sostenible, sobre todo, la participación ciudadana que también cuida la protección de la biodiversidad, su conservación. La actualidad, el 7.3 del territorio nacional mexicano está cubierto por áreas naturales protegidas. En el caso mexicano podemos hablar de casos de Chiapas, Veracruz, como Quintana Roo, entre otros lugares. ¿Cuáles son las infracciones en el tema del derecho ambiental? En el derecho ambiental vamos a tener una serie de conceptos que también hay que tener en consideración, que es ubicuidad, principio general y horizontal que rebasa el enfoque constitucionalista y garantiza que el ambiente es de todos un instrumento jurídico y público existente, es decir, que hay un marco normativo que tiene que cuidar y preservar este derecho. Tiene que ser sostenibilidad, es la política y estrategia de desarrollo económico, social, tiene que estar encaminado a la preservación de los recursos, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. La globalidad, porque estamos en un mundo, sobre todo, que interactúa, y la protección también son del cumplimiento de muchos de los pactos internacionales. Subsidiariedad, correlación globalidad, pensar globalmente y actuar localmente. Corresponde a cada región o a cada país. Eso también entra dentro de un tema que se llama la Agenda 21. En esta Agenda 21 son una serie de objetivos internacionales o globales en la cual México también se ha sumado al trabajo internacional. Hay un trabajo de solidaridad y de trabajo continuo en la preservación y conservación del hábitat. Es preventivo para también mantener estos recursos para las demás generaciones. El que contamina paga, es decir, que si alguien está realizando alguna actividad que es ilícita, pues tenga que retribuirle también al Estado. La contaminación es un principio que se toma ya como una parte fundamental dentro del derecho ambiental, y la precaución o cautela y el desarrollo de la doctrina de la certeza científica o peligrosidad de alguna actividad que se vaya desarrollando. Los tipos de leyes ambientales, tenemos aquellas que influyen de manera importante en el proceso ecológico, como la ley del ambiente de carácter general, la que se estipula en todo el país sobre la preservación de todos los recursos de nuestro país. Aquellas que sectorialmente son de relevancia, es decir, que coadyuvan y sobre todo que suman para las actividades, por ejemplo, en el desarrollo económico, en el desarrollo urbano. Aquellas cuya relevancia ambiental causal, es decir, legislación que ha sido expedida a propósitos ambientales expresos en el Código Civil y en el Código Penal, y sobre todo en el tema de las sanciones. Que eso también es una regulación que se ha tenido entre privados. Y por último, la Ley General de Equilibrio Ecológico enmarca las infracciones, como en el artículo 112 en materia de prevención y control. Se expondrán las sanciones correspondientes y las medidas de infracción. El artículo 160, las disposiciones del título, que se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo y sobre meteorología y normalización. Y el artículo 171, las violaciones de los preceptos de la ley, establece que puede hacer multas, clausuras temporales o definitivas, total o parcial, el arresto, el decomiso también del material que se va adquiriendo, y la suspensión y o revocación de las concesiones.